Uno de los temas que por lo menos a mí más me interesa y que creo que de suma importancia tratar en la iglesia, ¿cierto? Bueno, son varios temas, pero de la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo y cuáles son las diferencias con recibir el Espíritu Santo. Y aunque este es un estudio largo, vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar también de algunos temas. Ayer ya hablamos, ¿cierto?, un poco sobre la contingencia del día de hoy, ¿cierto?, con el tema de lo que se viene para Chile. Y creo que hemos hablado bastante sobre los últimos tiempos, sobre estos tiempos. Entonces, quiero tocar un tema un poco más quizás doctrinal, ¿cierto?, que tiene que ver con la necesidad de el bautismo en el Espíritu Santo o de la unción del Espíritu Santo. Y para eso yo siempre uso estos dos versículos para hacer una diferencia, porque hay una diferencia entre el bautismo en el Espíritu Santo y entre recibir el Espíritu Santo cuando uno nace de nuevo. Entonces, muchas veces cuando se analizan versículos bíblicos y no se entiende esta diferencia, muchas veces creo que algunos versículos bíblicos están hablando de una persona que se convierte y que recibe el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita de él, y los confundo pensando que están hablando del bautismo en el Espíritu Santo y viceversa. Algunos versículos están hablando del bautismo en el Espíritu Santo y los confundo y creo que están hablando de cuando el creyente, cuando Dios empieza a morar dentro de él. Entonces, es necesario poder hacer esta distinción, saber que hay una diferencia, que no es lo mismo, ¿cierto? Y que necesitamos del bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos del bautismo en el Espíritu Santo y necesitamos de la unción de Dios permanentemente. Entonces vamos a hablar un poco de eso y vamos a usar estos versículos bíblicos que están en Juan 21. Juan 21. Yo ya les he hablado de esto quizás indirectamente o quizás en alguno de los estudios que vimos o que hemos estado viendo los viernes. Les hablé del bautismo en el Espíritu Santo y algunas diferencias, pero quiero que enfatizar en la necesidad de ser bautizados en el Espíritu Santo. El creyente debe buscarlo. Es necesario que el creyente busque ser lleno del Espíritu Santo constantemente. Entonces, déjenme aquí abrir esto y vamos a continuar. Entonces, vamos a ver Juan 21. Juan capítulo 21. Juan capítulo 20, perdón, no 21, 20. Es 20, 21 en adelante. Dice, entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, tomad o recibid, creo que dice en sus versiones, el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuvieren serán retenidos. Y es importante porque aquí tenemos 4 pasos o 4 etapas. Primero, Jesús dice paz a vosotros. Segundo, después dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hay una delegación de autoridad, ¿cierto? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Después, paso 3, ¿cierto? Que dice, y sopló sobre ellos y les dijo, tomad o recibid el Espíritu Santo. Y paso 4, les dijo cómo iban a aplicar en la práctica esta autoridad que les estaba dando. Les dice, a los que les remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. ¿Ya? Entonces, vemos de que cuando habla de paz, podemos relacionarnos lo que dice en Romanos 5. Este es un estudio más profundo. Voy a solamente hablar de algunas cosas. ¿Ya? Romanos 5 dice,
Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la salvación, por medio de las salvaciones que nosotros tenemos paz para con Dios. También hay versículos bíblicos que hablan de que el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso que esta paz, esta reconciliación con Dios viene, ¿cierto?, de el proceso en que una persona es salva, que pasa de muerte a vida. Después dice, y los envió como me envió el Padre, así también yo os envío, y en el versículo 22 dice, y sopló sobre ellos y les dijo, tomad o recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó aquí con los apóstoles? Los apóstoles aquí nacieron de nuevo, recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar dentro de ellos. Acuérdense que en las Escrituras dice el mismo Señor Jesucristo, sí, hermano Franco, no se preocupe, que el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Él dice de que cuando habla con sus apóstoles, ¿cierto? Le dice de que el Espíritu Santo está con vosotros, pero estará en vosotros. Y a este hecho en particular estaba hablando el Señor Jesucristo. De este hecho, de este instante en que Él sopló sobre ellos, les dio vida, ¿cierto? Les dio la paz, ¿cierto? Les dio vida y ellos nacieron de nuevo, pasaron de muerte a vida y recibieron el Espíritu Santo morando en ellos. Entonces estamos claros con eso. Esto tiene que ver con la salvación en el creyente. Por eso que les hablé de la paz y de la justificación en Cristo Jesús. Esto tiene que ver con la salvación. El creyente, cuando es salvo, recibe, o Dios o el Espíritu Santo mora en él. Y eso es lo que vivieron aquí los apóstoles. Nacieron de nuevo. Hubo una nueva vida, hay una nueva criatura dentro de ti, y ahí mora y habita Dios. Entonces, si el Señor Jesucristo dijo esto, y lo dijo en un momento que ni siquiera estaba ahí Tomás, porque vemos aquí, si ustedes siguen viendo el versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Si les dijo esto, si ellos recibieron el Espíritu Santo en este tiempo, ¿a qué se refiere entonces Hechos 1? Cuando dice el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Hechos 1:4, y les dijo, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, restituirás el tiempo, o sea, restituirás el reino a Israel en este tiempo, y dijo, nos toca a vosotros, etcétera, etcétera. Versículo 8, mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, etcétera, etcétera. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Entonces vemos que son dos eventos diferentes. Juan 20, 21 al 23 está hablando de un evento donde Jesús se presenta a los discípulos, les dice, reciban el Espíritu Santo, sopla sobre ellos, y ese soplo no es que Jesús lo haya hecho por casualidad, sino porque les dio la nueva vida. Jesús, habiendo consumado el sacrificio, ahora tenía la autoridad, ¿cierto?, para poder darle a los hombres la nueva vida, porque él ya había pasado de muerte a vida, había pagado por el pecado que era el que nos mantenía muertos eternamente o separados, ¿cierto?, de Dios eternamente. Sopló sobre ellos, así como cuando Dios creó a Adán, ¿cierto? Dice que hizo una forma de barro, ¿cierto? Sopló, ¿cierto? Y fue alma viviente. Entonces, ese soplo es una representación, o realmente fue la nueva vida que les dio el dador de la vida, que es Jesús, a sus apóstoles. Y ahí el Espíritu Santo pasó de estar con vosotros, como les dijo el Señor Jesucristo, a estar en vosotros. Y ese es el proceso de salvación. Entonces, ¿a qué se refiere Hechos? Sí o sí es un evento diferente. El bautismo en el Espíritu Santo, o el bautismo,
¿sí? En el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, que sale aquí en Hechos, porque en Hechos 1 Jesús dice claramente que se está refiriendo al bautismo. Seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no pocos días, o dentro de no muchos días. Entonces, en Hechos se está refiriendo al bautismo, y obviamente por esta diferencia de tiempo en que pasó, lo que vivieron en Juan 20, 21 en adelante, no fue el bautismo en el Espíritu Santo. Es otra experiencia, es el nuevo nacimiento. Hay más evidencia bíblica para pensar que lo que dice en Juan 20, 21 en adelante es el nuevo nacimiento, porque no hace ninguna referencia al bautismo en el Espíritu Santo. Es más, lo toma como dos eventos diferentes. Es más, los apóstoles, los discípulos, no fueron bautizados en el Espíritu Santo, sino después que Jesús ascendió. Entonces, ¿cómo vamos a comparar el bautismo en el Espíritu Santo que pasó después que Jesús ascendiera al cielo a lo que está pasando aquí en el libro de Juan, que es cuando Jesús todavía no ascendía al cielo? Entonces, sí o sí, hermanos, nadie puede negar que son dos eventos diferentes, el bautismo en el Espíritu Santo y el relato que está aquí en Juan 20. Entonces, ¿qué procesos son? La salvación, el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo son dos hechos diferentes. Yo trato de probarlo con estos dos versículos bíblicos porque esto dejan muy claro esto. Hay más versículos bíblicos que los vamos a revisar ahora para hablar de que son dos eventos diferentes. Vamos a ir a Hechos 19. Lo que quiero yo comentar, mis amados hermanos, es la necesidad que tenemos de buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Estos dos eventos del nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo pueden ocurrir en el mismo instante, sí. ¿Es la voluntad de Dios que ocurra en el mismo instante? Yo personalmente creo que sí. ¿Ocurre siempre? No. Bíblicamente no. Tenemos ejemplos bíblicos de que no siempre ocurrió en el mismo momento el bautismo en el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Vamos a ver Hechos 19. Pablo cuando se encuentra con un grupo en Éfeso. Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores y vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, Pablo los bautizó en agua, porque el bautismo que habían recibido de Juan el Bautista, que era en agua, no es el bautismo que Jesús instauró para la iglesia, sino el bautismo que Jesús instauró para la iglesia es diferente al bautismo de Juan el Bautista. Por eso aquí lo dice claramente. ¿Por qué los bautizó otra vez? Pablo no estaba tan preocupado del bautismo en agua. Y sé que para muchos es muy importante, y de hecho, bíblicamente es importante el bautismo en agua, pero para Dios es más importante el bautismo en el Espíritu Santo que el bautismo en agua. Para Pablo, que era apóstol, ¿cierto? Sabía que era más importante que el creyente fuese lleno del Espíritu Santo, recibiese el bautismo del Espíritu Santo para poder vivir una vida como cristiano en el poder de Dios y poder vencer las luchas que todos tenemos. Y eso era más importante. Es como decir que el bautismo en agua fue como un trámite que había que hacer para que ellos dieran testimonio de que habían creído en Cristo Jesús, pero Pablo no predicó del bautismo en agua. No mencionó el bautismo en agua. Les dijo que Jesús los iba a bautizar en el Espíritu Santo. Veamos el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, les impuso las manos y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, que era lo más importante que Pablo, siendo apóstol, buscaba. Entonces, lo que yo más quiero que ustedes puedan entender, ¿cierto?, es la necesidad de que ustedes como creyentes, y cualquier creyente necesita buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Si ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo, mantenerte con la unción de Dios. Y eso es necesario trabajar
para mantenerte en la unción del Espíritu Santo. Jesús lo tuvo que hacer. Fue bautizado en el Espíritu Santo, como todos saben, ¿cierto? Que fue un bautismo donde Dios, para cumplir toda justicia, donde Dios dio testimonio de que Él era su Hijo. Y tuvo que mantenerse lleno del Espíritu Santo, tuvo que ayunar, tuvo que apartarse a orar, tuvo que mantenerse en comunión con Dios para poder hacer la obra de Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos? Mientras más comunión tengamos con el Espíritu Santo, más unción del Espíritu Santo vamos a tener. ¿Ya? Ahora bien, necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos buscarlo. Y ese es deber del creyente. Buscar el bautismo en el Espíritu Santo es deber del creyente. Obviamente Jesús lo hace, pero nosotros como creyentes necesitamos buscar esta unción, esta experiencia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la confusión? Yo he estado en iglesias donde se ha predicado y al tener esta confusión de estos dos eventos, se ha malinterpretado algunos versículos bíblicos y se le dice a la gente que si no habla en lenguas, no es hijo de Dios. Y no es así. Una persona es hijo de Dios en el momento que nace de nuevo. Tú naces de nuevo, eres salvo y eres hijo de Dios. No necesariamente recibiste el bautismo en el Espíritu Santo. Puede ser que pase al mismo tiempo, pero no es el mismo evento. ¿Ya? Una vez que naces de nuevo, Dios habita en ti. Pero Dios quiere llenarte. Y cuando habla de llenarte, no es que antes de esa experiencia no tengas el Espíritu Santo dentro de ti, sino que el Espíritu Santo pueda llenar todo tu ser, pueda ejercer una influencia de poder. Por ejemplo, aquí Jesús lo dice claramente. En Juan 20 les está hablando de darles autoridad, pero en ningún momento les habla de darles poder. Les da la autoridad, ¿cierto? Que como el Padre me envió así, yo os envío, pero después les dice, quedaos en Jerusalén, o sea, todavía no hagan nada. Esperen primero a que sean como dice en Hechos 1:8, a que recibiréis poder del Espíritu Santo. O sea, tenían la autoridad, el Espíritu Santo estaba dentro de ellos, pero faltaba recibir el poder, la unción o sea, ya tenían la autoridad, faltaba el poder para poder ejercer esa autoridad de iglesia que Jesús les había encomendado. Por eso que después del bautismo en el Espíritu Santo, Pedro empezó a predicar y empezó a funcionar la iglesia de Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenían la autoridad, pero les faltaba el poder, la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos saber que necesitamos buscar de esta experiencia? Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Necesitamos pedir esta experiencia. Necesitamos pedir ser lleno del Espíritu Santo. No me puedo conformar a vivir una vida sin ser lleno del Espíritu Santo, sin haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Y ser bautizado en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una señal bíblica del bautismo en el Espíritu Santo. Es una señal, no es la única, pero es una señal bíblica que nosotros podemos decir que si una persona realmente está hablando en lenguas inspiradas por el Espíritu Santo, es una señal de que recibió el bautismo en el Espíritu Santo. No todas las personas, desgraciadamente, que dicen hablar en lengua, no todas las personas realmente son inspiradas por el Espíritu Santo. La gran mayoría muchas veces son inventos de la carne. Tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. O sea, yo no tengo que buscar hablar en lenguas. Por eso que el enseñarle a alguien a hablar en lenguas, ¿cierto? Yo creo que no es algo bíblico por ninguna parte. Yo tengo que llevar a las personas a que cumplan los requisitos para ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, necesitamos la unción de Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de la experiencia del nuevo nacimiento. A petición del hermano Franco, vamos a hablar de la experiencia del nuevo nacimiento para comparar. Esa experiencia del nuevo nacimiento. Hay otro versículo bíblico que también habla de esa experiencia y habla de la autoridad versus el poder, porque
En la Biblia hay una palabra, o sea, hay dos palabras, que muchas veces se traducen como poder, pero no significan lo mismo en el idioma del griego. Y eso vamos a intentar ver ahora. Eh, Tengo un segundo. Vamos a abrir Juan 1:14, mientras yo busco el archivo que estoy buscando. Juan 1:14. A ver si... No, mejor no les voy a pedir que lo lean porque pueden estar ocupados. Y vamos justamente a hablar del proceso de salvación. Porque, ¿cuál es el proceso más importante que Dios quiere con el ser humano? Que nazca de nuevo, que pase de muerte a vida. Es parte de la comisión del ministerio, por ejemplo, de Pablo. Dice que Jesús lo ungió, Dios lo ungió todo para predicar el evangelio y que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz, que pasen de muerte a vida. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Juan 1, versículo 12, perdón. Mas a todos los que la recibieron, está hablando de Jesús, a todos los que la recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad es la palabra euxousia, ¿cierto? Que en el griego significa autoridad, derecho legal, un derecho adquirido, un permiso, como lo que veíamos en Juan 20:21, que Jesús les dijo, así como me envió el Padre, así yo os envío a ustedes. Es una autoridad delegada, es un derecho a ejercer algo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben, ya que estamos a puertas de las elecciones presidenciales, por ejemplo, el candidato que salga o la candidata que salga electa, ¿cierto? Va a ser el presidente electo. Ya tiene la autoridad de presidente o de presidenta. Tiene la autoridad porque fue escogida, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ya es formal. Es el próximo presidente de Chile, pero es un presidente electo. Y en marzo recién termina el proceso de presidencia del presidente anterior y se hace el traspaso de poder. O sea, ya tiene la autoridad de ser presidente, pero todavía no puede ejercer esa autoridad hasta que el presidente anterior le haga ese traspaso de poder y ahora no solamente tiene la autoridad, sino tiene el poder, ¿cierto?, para poder ejercer. ¿Ya? Una cosa así. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, mas por voluntad de Dios. Entonces, este es el proceso de nuevo nacimiento, este es el proceso de salvación. Si tú quieres saber cómo ser salvo o cómo ser justificado y tener paz para con Dios, como era el versículo que estábamos viendo en Romanos 5:1, ¿cierto? Que justificados somos por el Señor Jesucristo y tenemos paz para con Dios, es en este proceso. Punto 1, a los que le recibieron. Es necesario recibir a Jesucristo. Por favor, no aceptar, sino recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué significa eso? Que yo reciba a Jesús como Señor y Salvador. Significa que yo vivo un proceso de conversión, donde yo recibo a Jesús, que Él es la verdad, que lo que Él dice es la verdad absoluta y yo me voy a someter. Por lo tanto, todo lo que dice Jesús, ¿cierto? Que todo lo que dice Jesús, ¿cierto?, es la verdad a la cual yo me voy a someter. Y eso incluye lo que dice Jesús sobre el pecado, sobre las tinieblas, sobre la conversión, sobre la sexualidad, sobre cómo ser hijo, cómo ser padre, cómo llevar mi vida, cómo están mis pensamientos. Entonces, a la luz de las palabras de Jesús, a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, yo me voy a dar cuenta de los pecados que me tengo que arrepentir y de las cosas que me han llevado
a una condenación eterna, porque esta humanidad está condenada a la condenación eterna. Y es tan grave el asunto que Dios se tuvo que hacer hombre. Él mismo no envió a nadie, ¿cierto? En el sentido que no haya sido Dios mismo. Él mismo tuvo que hacerse hombre y él mismo tuvo que morir en la cruz. O sea, era tan grave el problema, es tan grave el problema del pecado en la humanidad, que el mismo Dios se tuvo que hacer hombre y morir y padecer y cargar el pecado de todos nosotros y morir en la cruz. ¿Cómo tú activas ese proceso sobre ti? A través del arrepentimiento y la conversión. Cuando yo miro a través de las Escrituras, busco que Dios me dé conciencia, que el Espíritu Santo me dé conciencia para yo saber de qué arrepentirme, volverme a Dios, ser transformado. Entonces, ahí yo estoy recibiendo a Jesucristo, porque me estoy poniendo bajo su autoridad, me estoy poniendo bajo su dominio. Y eso no es solamente una frase que yo digo, yo recibo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, confieso con mi boca y creo, ¿cierto?, en mi corazón. No es eso. Es realmente que yo hago a Jesucristo Señor de mi vida. Y eso no es una frase. Significa que yo me someto, que yo me comprometo a vivir en estricta conformidad a lo que Jesucristo ordena en las Escrituras. Entonces, esta es la parte donde las personas se espantan. ¿Quién va a poder entonces? Vamos a ser unos legalistas, los cristianos no pueden hacer nada, ¿cierto? Son fomes, son tristes. Y hermanos, no hay más vida y más plenitud de vida que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios, ¿cierto?, no fueron hechos para Dios. No fueron hechos para que, ¿cierto?, que Dios se sienta mejor, para que Dios pueda ser Dios. Dios es Dios independientemente de que la gente guarde su palabra o no. Dios es el mismo. A Dios no le beneficia que las personas se salven o que se conviertan o que le obedezcan. A Dios no le beneficia. Tampoco, ¿cierto?, le perjudica que las personas no le obedezcan, que no se conviertan. El único beneficiado y el único perjudicado es el ser humano. El único beneficiado con ser salvo, el único beneficiado con guardar los mandamientos de Dios, es uno. Porque los mandamientos Dios los hizo para nosotros, para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros podamos vivir lo que Dios ha preparado para el ser humano en esta tierra, a plenitud, no solamente aquí en esta tierra, en esta vida, sino más aún en la vida eterna, en la vida o en la vida después de la muerte. Los únicos beneficiados somos nosotros. Dios no nos necesita. Dios no nos necesita salvar. Él nos quiso salvar. Y la puerta está abierta, ¿cierto? Pero, entonces, ¿cómo yo soy salvo? Sometiéndome. Volviéndome de las tinieblas a la luz, a través del arrepentimiento. Buscando, Señor, dame conciencia. Quiero arrepentirme, muéstrame mi verdadera condición de condenación para que yo pueda recibir tu sacrificio. Porque el Espíritu Santo nos va a dar conciencia de nuestra condición de condenación, pero no para culparnos, sino para mostrarnos de que pese a esa condición ya Dios en Cristo Jesús nos salvó. Entonces, a través de la confesión de mis pecados, a Dios, que yo me arrepiento, los confieso, le pido perdón a Dios, recibo la vida nueva. Y eso es lo que dice en Juan 1:12, donde dice, y a los que creen en su nombre, y ahí está la fe, porque yo creo que en el nombre de Jesús mis pecados son perdonados. En el nombre de Jesús yo paso de muerte a vida, que Jesús pagó ese precio por mí. Pero para poder tener esa fe necesito primero saber por qué murió Cristo. ¿Y cómo sé eso? Cuando me doy cuenta que mis pecados me separan de Dios, me separan de la vida eterna y me han llevado a una condenación eterna de la cual no puedo salir. Por muy, muy buena persona que sea, no puedo salir de la condenación. Entonces, cuando me doy cuenta de esa realidad, cuando me viene a dar conciencia el Espíritu Santo de esa realidad, recibo conciencia de pecado, justicia, porque yo no tengo la justicia suficiente para alcanzar la salvación, pero Jesús sí la tiene. Y Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para tomar mi lugar. Y él sí alcanzó la justicia por sus obras. Se ganó la salvación. Y la traspasó hacia la humanidad, a todos los que en él creen. Entonces el Espíritu Santo me da conciencia de
Pecado, justicia y juicio. Porque Dios me dice, ya Satanás y el pecado fueron vencidos. Entonces, a través de la confesión, a través del arrepentimiento, yo me identifico con la muerte de Cristo y deposito mi fe de la salvación eterna de mi alma, la deposito solo en Jesús. No en la psicología, no en el trabajo, no en el hinduismo, no en el islamismo, no en el catolicismo, no en cualquier otra religión, sino lo deposito en la persona de Jesús. En ti, solo en ti, deposito la confianza de la salvación eterna de mi alma. ¿Y qué pasa después cuando yo hago eso? Cuando vivo todo este proceso, versículo 13, los cuales, o sea, los que le han recibido, que someterse, arrepentirse, convertirse, y los que creen en su nombre, que es el proceso de creer, confiar en la salvación de Dios, en el perdón de Dios, en el sacrificio de Jesucristo, a todos ellos son engendrados, o sea, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre alguno, sino de voluntad de Dios. Y esa palabra engendrar está hablando de que el que vive este proceso es engendrado por Dios. Está hablando del nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo. ¿Y qué recibe el creyente cuando nace de nuevo? Autoridad, potestad, derecho legal. Como dice en Juan 1:12. Dice, a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Del hecho que tú naces de nuevo, independientemente que hables lengua o no, eso no tiene nada que ver. Desde el momento que tú naces de nuevo, que recibes el perdón de Dios, tienes potestad de ser hijo de Dios. Tienes autoridad, pero es necesario ahora recibir el poder para poder ejercer esa autoridad. Y ahí entran las dos palabras griegas que yo les hablaba. Esta palabra potestad es eusousia, que habla de un derecho legal, algo transferido, ¿cierto? Pero falta la otra palabra griega que es usada en Hechos 1:8, donde el Señor Jesucristo habla de poder, que esa es la palabra dunamus, que es un poder, pero no como autoridad, sino es un poder como de fuerza para poder hacer algo. Es una fuerza. ¿Ya? Entonces, me falta ser lleno del poder de Dios. Y es lo que vivieron los discípulos. Jesús sopló sobre ellos, nacieron de nuevo, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos con estos pasajes y otros muchos más, que en el momento que el creyente nace de nuevo, que se arrepiente, que confiesa los pecados, que alcanza la justificación por la sangre de Jesucristo para él, porque es el derramamiento de la sangre de Jesucristo, por causa de que la sangre de Jesucristo se derramó en la cruz, él siendo inocente, que yo tengo la oportunidad de arrepentirme. Si Jesús no hubiese hecho el sacrificio, por muy arrepentido que yo estuviese, por mucha que yo rogara, por muchas buenas obras que hiciese para alcanzar el perdón de Dios, no tendría ninguna oportunidad de ser perdonado por Dios. Nosotros alcanzamos el perdón de Dios por causa de que el mismo Dios tomó cartas en el asunto. Muchas veces hay mucha gente que dice, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Bueno, Dios es tan bueno que en realidad intervino. Y de la manera más eficaz. No con cosas desde el cielo, voy a salvar a este niño de aquí, voy a salvar a este niño de acá, voy a salvar esto, voy a salvar esto, sino fue a la raíz del asunto, que es la condenación eterna. Porque Dios no mira las cosas temporales como nosotros. Dios trasciende a todo eso. Él mira las cosas desde el punto de vista eterno. Y la raíz del problema es el pecado. ¿Cómo lo erradicó? Sacrificándose por el pecado. Cargando él el pecado y muriendo por ello en la cruz. Porque la raíz no es que venga un superhéroe, ¿cierto? Como Superman, ¿cierto? Y como quien más, y que venga a hacer justicia y meter preso a todos los malos. Entonces, nosotros tenemos ese concepto mundano de qué es un superhéroe. Entonces, cuando uno ve a Dios, dice, ¿por qué Dios no es así? ¿Cierto? Dios no es un superhéroe. Dios es Dios y nos salvó y hizo mucho más de lo que podemos imaginar. Porque fue a la raíz del problema. A la raíz del problema de trascendencia eterna y no temporal. Y la raíz del problema es que el hombre está condenado eternamente y no tiene cómo salir. Por sus medios no puede. Jesús
nos sacó. Y todo aquel que le recibe, que cree en él, tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. El que ha sido engendrado de Dios. Amén, amados. Entonces, así alcanzamos la salvación. Así somos, así el Espíritu Santo, así recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos la autoridad de hijo de Dios, pero ahora nos falta lo mismo que les dijo Jesús a los apóstoles en Hechos 1:8. O en Hechos 1, del 1 hasta el 8. ¿Sí? Les faltaba ahora el poder. Dice, quedaos en Jerusalén, no hagan nada. Yo ya les di autoridad de ser iglesia, ya los instituí como iglesia en Juan 20, pero todavía no hagan nada, porque no tienen el poder y la capacidad para hacerlo. Tienen la autoridad, pero todavía no tienen la capacidad. Por ejemplo, en el trabajo donde estoy, se va a contratar más gente. En el momento que ellos firman el contrato, ¿cierto? Ellos ya tienen la autoridad para poder trazar, para poder investigar casos. Tienen la autoridad, pero todavía no tienen el poder, no tienen la capacidad. ¿Son trazadores? Sí, por contrato, y ya desde ese día empieza a correr su sueldo y todo lo demás. Tienen la autoridad, pero les falta el poder, la fuerza, las capacidades para hacerlo, para poder aplicar esa autoridad. Entonces, cuando firmen el contrato, no van a empezar a investigar casos inmediatamente. Tenemos todo un proceso de capacitaciones para poder justamente que esa autoridad que tienen ahora nosotros los vamos a capacitar, les vamos a entregar las herramientas para poder aplicar esa autoridad que le estamos dando. ¿Cuánto más en las cosas espirituales? Recibimos la autoridad en el momento que somos salvos, que nacemos de nuevo, autoridad de hijos de Dios. Pero necesitamos el poder para aplicarlo. Y necesitamos el crecimiento del Espíritu Santo para poder crecer en esta autoridad. Y eso lo habla Pablo, ¿cierto? Que no voy a buscar el versículo bíblico para no, ¿cierto?, tomar tanto tiempo, porque realmente estoy tomando más del tiempo que pensé que me iba a demorar en esto. Y mi idea era hacer una prédica corta. Entonces, realmente, ¿cierto?, cuando nosotros, Pablo dice de que el niño, el hijo, cuando es niño, en nada se diferencia del esclavo, sino que es sometido a tutores, ¿cierto?, hasta que crezca y tenga la suficiente madurez para poder, ¿cierto?, empezar a ejercer la autoridad de hijo. Tiene la autoridad de hijo, pero dice que en nada se diferencia del esclavo. Y eso está hablando de este proceso de madurez y de crecimiento, donde por medio de las experiencias que Dios nos va haciendo vivir. Porque, hermanos, yo ya les he dicho muchas veces, pero la conversión es un proceso constante. No es que yo pedí perdón una vez por todos mis pecados y listo. No es como cuando uno juega, ¿cierto? Cuando niño, ¿cierto? A la pinta, bueno, acá en Chile, ¿cómo se llama? Se conoce, ¿cierto? Como la pinta, ¿cierto? Y, ¿cierto? Uno va y dice, 1, 2, 3 por mí y por todos, ¿cómo se llama? Mis compañeros. Entonces, aquí no es como que, Señor, perdóname todos mis pecados y listo, ya, soy santo, me fui. No es así. Un proceso de conversión. La Biblia habla del proceso de conversión. Habla de ser no solamente engendrados por el Espíritu Santo, sino transformados por el Espíritu Santo. Habla de la necesidad de nosotros mismos renovar nuestra mente, de crecer, de buscar. Dios nos va escudriñando, nos va mostrando los pecados que van quedando ocultos. No porque yo diga ser cristiano, no porque vaya a una iglesia, no porque sienta que Dios me ama, porque ciertamente Dios nos ama, ¿cierto? Es porque ya soy cristiano y Dios está súper contento conmigo y démosle porque Dios me ha bendecido, porque Dios me ha dado esto, siento entonces Dios está contento conmigo y estoy bien. No significa eso. Dios siempre nos escudriña y nos llama a arrepentirnos de muchas cosas que están ocultas en nuestro corazón. Y necesitamos estar dispuestos a ese proceso. Y para eso necesitamos humildad, someternos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, recibimos la autoridad en el momento de la salvación, en el momento del nuevo nacimiento, y recibimos el poder en el momento que recibimos el bautismo en el Espíritu Santo,
para poder ejercer esa autoridad, para poder luchar contra la carne, para poder vencer la carne, para poder hacer un montón de cosas, ¿no? O realmente para poder hacer la voluntad de Dios. Ese es el meollo del asunto, poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver algunos versículos bíblicos de la necesidad de ser bautizados en el Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, ser bautizados en el Espíritu Santo. Y es lo que yo más les inquieto. Busquen el bautismo en el Espíritu Santo. Si han sido bautizados en el Espíritu Santo ya, busquen la llenura del Espíritu Santo. Pero tenemos que buscar. El Señor Jesucristo dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, necesitamos la unción de Dios. ¿Ya? Bautismo en el Espíritu Santo. Primero, ¿cierto? Los requisitos para poder ser bautizado en el Espíritu Santo, para que ustedes sepan. Primero, la fe en Jesucristo. Nosotros, para poder ser bautizados en el Espíritu Santo, obviamente debemos ser personas que hayan sido salvas, que hayan nacido de nuevo. Y obviamente necesitamos fe en Jesucristo y arrepentimiento. ¿No? Por ejemplo, Pedro en Hechos 2:38, cuando predica, les dice que arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hablando de lo que ellos habían recibido, porque toda esa gente vino donde estaban los apóstoles porque había sentido el estruendo, ¿cierto?, del Espíritu Santo cuando los había bautizado. O sea, cuando Jesús los había bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, se estaba refiriendo a ese don. Incluso da testimonio de que esto estaba en el Antiguo Testamento citando a el profeta Joel, ¿cierto? ¿Qué otros requisitos extras, aparte de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento, que son los mismos requisitos para ser salvo? Obediencia. Hechos 5:32. Pedro dice claramente, cuando está ante los líderes judíos de esa época, les dice de que Dios ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Entonces, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Es más, necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que si no recibes el bautismo en el Espíritu Santo está en cuestionamiento tu salvación. Tú eres salvo del momento que naciste de nuevo. Desde el momento que recibiste el perdón de Dios. Para recibir el perdón de Dios, primero te tienes que arrepentir, pedir el perdón de Dios, por medio de la fe lo recibes y ya eres salvo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es necesario para que puedas hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, no es algo de lo cual dependa nuestra salvación, ¿ya? Pero es necesario para poder hacer la voluntad de Dios, que es el propósito de nuestra salvación. Nosotros somos salvos para poder hacer la voluntad de Dios. Necesitamos pedirlo, como ya lo leímos en Lucas 11, del 9 al 13. Jesús dice de que cuánto más, o sea, si vosotros siendo magos sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidieren. Necesitamos pedirlo. Necesitamos saber que necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, ¿ya? Y este bautismo, ¿cierto?, es totalmente necesario para la vida cristiana. Jesús se lo dijo a los apóstoles: no hagáis nada como iglesia todavía. Ya son iglesia. Jesús instituyó la iglesia en Juan 20, porque les dio la autoridad, los comisionó. A los que remitieren los pecados les serán remitidos, etcétera, etcétera. Los comisionó, les dio la autoridad, le dijo: como el Padre me envió, yo ya los envío a ustedes. Nunca dijo los voy a enviar, los envío. Ahí instituyó la iglesia, ya estaba la autoridad de la iglesia, ya estaba formada. ¿Por qué? Porque para que hubiese iglesia primero tenían que nacer de nuevo. Porque para ser injertado el cuerpo de Cristo necesitan nacer de nuevo. La gente que no nace de nuevo no está injertada al cuerpo de Cristo. Y lo vamos a ver. O sea, vamos a intentar verlo en esta cantidad de tiempo.
necesitas ser salvo para ser injertado al cuerpo de Jesucristo. Entonces, es necesario la salvación, el nacer de nuevo, y ahí se instituyó la iglesia. Pero no hicieron nada como iglesia, pese a que lo eran, hasta que recibieron la capacidad de ser iglesia. Tenía la autoridad, pero les faltaba la capacidad, la fuerza, el poder, el dunamus, que les dijo Jesús en Hechos 1:8, a los mismos discípulos que había soplado hace quizás 40 días atrás. Sobre ellos la había soplado, le había dicho recibir el Espíritu Santo, y ahora le decía, pero falta todavía que sean bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, faltaba ser bautizado en el Espíritu Santo para poder hacer cumplir la voluntad de Dios acá en la tierra. Y muchas veces nosotros intentamos cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra sin ser llenos del Espíritu Santo. Y lo terminamos haciendo en la carne, quizás con muchas buenas intenciones, pero no deja de ser carne. Y como vimos recién, uno de los requisitos para ser bautizado en el Espíritu Santo, para recibir el poder del Espíritu Santo, es obediencia a la palabra de Dios, a perdonar, a arrepentirte, a congregarte, a dejar el pecado, a convertirte, a buscar consejo, a cambiar tu manera de vivir como esposo, como esposa, a cambiar tu manera de vivir con respecto a tu sexualidad. Si Dios dice que el sexo fuera el matrimonio, es fornicación y es pecado. Si Dios dice de que la mentira es pecado, es pecado. Entonces, ¿cómo yo voy a querer recibir el poder del Espíritu Santo para poder vencer mis luchas si no me someto a cosas tan básicas como estas? Entonces, desde que yo me dispongo a obedecer, Dios me va a llenar del poder y de la unción para poder ejercer y realizar y hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Vamos a ver este proceso del nuevo nacimiento. Ya estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo y quiero diferenciarlo de los versículos bíblicos que hablan del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento también es nombrado en la Biblia. Es nombrado en la Biblia como bautismo por el Espíritu Santo. Y por eso que está la confusión, porque es diferente que yo diga, por ejemplo, acá en la iglesia hemos celebrado bautismos, ¿cierto? Bautismos en agua, ¿cierto? Y yo tuve la honra de Dios, la bendición de Dios de poder bautizarlos a algunos de ustedes. Y no significa que yo tenga algo especial o que ustedes, ¿cierto?, me deban algo a mí, sino que para mí fue una bendición poder hacerlo. Podría haberlo hecho cualquier otra persona, claro que sí, pero yo tuve la bendición de poder ser parte de este proceso que ustedes están viviendo. Y para mí es una honra de parte de Dios. Entonces, ustedes fueron bautizados, ¿por qué? Por el hermano Eduardo. Fueron bautizados por el hermano Eduardo en agua. Si en algún día alguien les pregunta, ¿ustedes fueron bautizados en agua? Sí. ¿Quién los bautizó? Mira, ¿sabes qué? Un tal hermano Eduardo nos bautizó en agua. Entonces, fui bautizado por el hermano Eduardo en agua. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Jesús es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Y ese es el bautismo que vemos, el ejemplo, en Hechos 1:8. El mismo Hechos 1 habla de que Juan el Bautista dijo de que Jesús los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús es el bautizador, el medio es el Espíritu Santo. Pero hay algunos versículos bíblicos que hablan de un bautismo donde no nombran al Espíritu Santo como el medio de bautismo, sino que nombran al Espíritu Santo como el agente bautizador. Es diferente que yo diga que el hermano Eduardo fui bautizado por el hermano Eduardo en agua, a que yo diga fui bautizado por el agua en el hermano Eduardo. Es una frase que no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, si yo digo de que Jesús me bautizó en el Espíritu Santo, quiere decir que Jesús es el agente bautizador y el Espíritu Santo es el medio donde fui bautizado.
Pero si yo digo, fui bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, no es el bautismo en el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo no es el medio, es el agente bautizador. Por lo tanto, no puede ser el mismo evento. Por eso que les hablé primero de Juan 20 y de Hechos 1. Y por el tiempo les voy a dar la respuesta al tiro, ¿cierto? El proceso que vive el creyente en el nuevo nacimiento, que vimos en Juan 1, del 12 al 13, que vimos en Juan 20, 21, ¿cierto? Ese proceso del nuevo nacimiento, de salvación, de pedir perdón, de convertirme, de someterme a Jesucristo, ¿cierto? De nacer de nuevo. Todo ese proceso es nombrado también en la Biblia, en por lo menos 2 pasajes bíblicos, como el bautismo por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Colosenses 2, del 11 al 13. ¿Quieres ser salvo? Necesitas nacer de nuevo, necesitas arrepentirte, necesitas identificarte con la muerte de Cristo. Bueno, esto es una pincelada, este es un tema largo. Colosenses 2. 2. Del 11 al 13, dice lo siguiente: en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo. Hermanos, por favor, aquí no está hablando del bautismo en agua, ¿ya? Aquí hay mucha gente que cree que está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, el mismo bautismo de Hechos. No está hablando de ese bautismo. Y les vamos a demostrar por qué. En el cual también resucitasteis con él. Está hablando de nueva vida, de lo que hizo Jesús con los apóstoles en Juan 20, de lo mismo que está hablando en Juan 1, del 12 al 13, de ser engendrados otra vez, de nacer de nuevo. Cuando Jesús sopló sobre ellos, está hablando de la nueva vida, está hablando de resucitar. Somos sepultados juntamente con él en este bautismo, que no es el bautismo en el Espíritu Santo, no es el bautismo en agua, sino que es el bautismo por el Espíritu Santo o el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y lo vamos a probar bíblicamente, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Aquí están los mismos ingredientes de la salvación, que por lo menos están en Juan 1, del 12 al 13. Recibirlo, someterse, que está hablando del proceso de identificarnos con su muerte, ser sepultados juntamente con él, y ahí está hablando del arrepentimiento, de la conversión, y de la fe, cuando dice en Juan 1, 12, y a los que creyeron en su nombre. Estos han sido engendrados no por voluntad de hombre ni de varón, sino por voluntad de Dios. Está hablando del mismo evento, del nuevo nacimiento. Está poniendo que morimos con Cristo en este bautismo. Somos resucitados a nueva vida. Ahí está hablando del nuevo nacimiento. Por medio de la fe. Está hablando de la salvación. Es el mismo proceso. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, ahí está hablando del proceso de conciencia, que yo sé que estoy muerto en delito y en pecado. A vosotros, estando muertos en esta condición, os vivificó juntamente con él. Aquí está hablando de vivificó de nueva vida. Y veamos cuándo recibimos esa nueva vida. Perdonándoos todos los pecados. Dice, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo naces de nuevo? ¿Cuándo recibes la nueva vida? ¿Cuándo eres resucitado? ¿Cuándo habita Dios en ti? ¿Cuándo pasa el Espíritu Santo a estar contigo, a estar dentro de ti? ¿Cuándo eres salvo? Cuando recibes el perdón de Dios, naces de nuevo, tienes potestad de hijo de Dios, pasas de ser pecador a ser justificado, pasas de ser un hombre natural a ser un hombre espiritual, pasas de estar condenado a estar salvado, pasas de estar muerto eternamente a estar a vida eterna, pasas de ser una persona inconversa a ser una persona conversa, pasas de ser alguien que está condenado a ser una persona que es salva cuando recibes el perdón de Dios. Esa es la clave, alcanzar el perdón de Dios, que ya Dios lo quiere dar. Pero para poder alcanzarlo, necesitamos arrepentirnos, convertirnos de lo que Dios estipula que es pecado, no de lo que nuestra conciencia necesariamente nos dice que está mal. Necesito yo averiguar por medio de la palabra.
Y por eso Dios le ha encomendado a la iglesia la predicación. Por eso que estamos haciendo este estudio. Y por eso que nos juntamos por lo menos 2 veces por semana para estudiar las Escrituras. Porque ustedes tienen hambre de entender lo que Dios establece como bueno y de lo que Dios establece como malo. Y el objetivo no es que se llene su mente de cosas. El objetivo de esto es yo poder entender a través de los estudios que hacemos, de su búsqueda personal con Dios, ¿cierto? Etcétera, etcétera, de su lectura bíblica, de sus preguntas que tienen, ¿cierto? Todo lo demás, de poder entender qué es realmente para Dios lo bueno, qué es realmente para Dios lo malo, y yo empezar a alinearme con eso, dejando lo malo, arrepintiéndome de lo malo, convirtiéndome de lo malo y cambiando mi vida para que se alinee a lo que Dios estipula como es, que es bueno. Si no ese es mi objetivo personal, con los estudios que estoy haciendo, con los cultos que estoy participando, estoy perdiendo el tiempo. Y no estoy sacando ningún provecho. Ese debe ser el objetivo principal. Bueno, perdón que me alargue tanto, pero quiero compartir estos versículos bíblicos porque son importantes. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13 dice lo siguiente. Dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya sea siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Entonces, muchas veces leemos estos versículos y decimos, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso creemos de que una persona automáticamente cuando es salva es bautizado en el Espíritu Santo y no necesita vivir ninguna otra experiencia. Y vamos a ver de que no es lo mismo. Leamos atentamente. Dice, porque por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Entonces, este no es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Hechos 1, lo que dice Juan el Bautista, lo que dice el mismo Señor Jesucristo, dice que Jesús los bautizará en el Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza. El Espíritu Santo es el medio. Les vuelvo a reiterar el ejemplo de algunos hermanos que yo tuve la dicha y la bendición de Dios de poder bautizarlos en agua. El hermano Eduardo bautizó al hermano X en agua. Entonces, si este bautismo que acabamos de leer en Primera de Corintios 12, del 3, 12:13, se estuviese refiriendo al mismo bautismo que habla Juan el Bautista, que habla Jesús en Hechos 1, que recibieron los apóstoles en Hechos 1 o en Hechos 2, ¿cierto? Si se estuviese refiriendo a lo mismo, sería incongruente. Y lo voy a reemplazar con el ejemplo que estoy dando de mí con el bautismo en agua. Si fuese esto cierto, quedaría esta frase así. Porque por un agua fuisteis todos bautizados en el hermano Eduardo. ¿Tiene congruencia? No. Entonces, si yo estoy leyendo porque por un bautismo fuimos todos bautizados en un cuerpo, es porque este bautismo no es el bautismo que recibieron los apóstoles en Hechos 2. Este es el bautismo que recibieron los apóstoles en Juan 20, 21 en adelante. Porque el agente bautizador es el Espíritu Santo y el medio donde el Espíritu Santo nos sumerge o nos bautiza es en un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Y según la Biblia, ¿qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Casa de Dios. Y esto pasa en la salvación. Bueno, vamos a ver algunos versículos bíblicos porque muchas veces cuesta creer esto, pese a que lo dice claramente la Biblia. Dice, habéis sido bautizados en Cristo, en un cuerpo. 1 Corintios dice que fuimos bautizados en un cuerpo. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice lo siguiente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. O creo que en sus versiones dice revestidos. De Cristo estáis vestidos. Aquí no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, de que fuimos sumergidos por Jesús en el Espíritu Santo. Aquí está hablando de que Cristo ya no es el agente bautizado. Cristo es el medio en que fuimos sumergidos. Entonces, del bautismo que está hablando aquí en Gálatas, por favor, no es el bautismo en agua, no es el bautismo en el Espíritu Santo de Hechos 1:4, de Hechos, sí,
de Hechos 1:4 o de Hechos 1:8 o de Hechos 2, sino que es el bautismo en Cristo Jesús. El mismo bautismo que leímos en Colosenses 2, del 11 al 13. La salvación, cuando tú crees, depositas la confianza de tu salvación en Cristo Jesús, cuando te arrepientes, cuando el mensaje, cuando buscas mensajes de Dios, cuando buscas las escrituras para entender de qué te tienes que arrepentir, cómo ser salvo, etcétera, etcétera, y nace en ti, porque el Espíritu Santo pone un compungir, una pena, una tristeza por el pecado que estás viendo, por tu condición de condenación eterna, y a la vez Dios te da una esperanza de que Jesucristo te ha salvado. Y ese proceso, cuando te arrepientes, confiesas tus pecados, te dispones de todo tu corazón a vivir según lo que dice la palabra de Dios, aunque no lo entiendas todo al principio, porque es un proceso, ¿cierto? Pero cuando tienes esa disposición real de corazón, ¿cierto? Que a Dios no se le puede engañar, tienes esa disposición real de corazón y te arrepientes de corazón y crees en Jesús para tu salvación, que eres el único que te puede dar esa salvación. Entonces naces de nuevo, eres bautizado por el Espíritu Santo en un cuerpo. Eres bautizado, como dice aquí, ¿cierto? Sepultado juntamente con Jesús por el bautismo, como dice en Colosenses 2, del 11 al 13, que no está hablando del bautismo en agua, por favor, hermanos. Recibes el perdón de Dios, eres resucitado juntamente con Cristo Jesús, eres vivificado en el perdón de los pecados y eres bautizado, como dice aquí, eres revertido con Cristo, en Cristo Jesús, eres bautizado en Cristo y vestido de Cristo. ¿Y saben por qué dice vestido de Cristo? Porque la palabra bautismo, si bien significa sumergirse en el agua, ¿cierto? No necesariamente quiere decir que el proceso es que yo tome a la persona que se va a bautizar y lo sumerja, sino que también es lo mismo que yo tome el elemento y lo vierta completamente sobre la persona que se va a bautizar, de tal manera que él quede lleno, que quede completamente cubierto, empapado por todas partes, sin ningún espacio, sin que sea lleno de este elemento. Por eso dice, estáis vestidos, porque a la vez que somos sumergidos en Cristo Jesús, Jesucristo nos enviste, nos llena. Y eso es la salvación. Cuando recibes el perdón de Dios, cuando naces de nuevo, cuando Dios habita en ti, cuando eres templo del Espíritu Santo. Pero aún falta vivir el otro proceso, ser bautizados en el Espíritu Santo. Bueno, último versículo. No, penúltimo versículo, para no mentirles. ¿Ya? Que ya lo hemos visto. Romanos 6, del 1 al 3. Romanos 6, del 1 al 3. Dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ahí está hablando del proceso de salvación, morir al pecado, arrepentirme, saber, buscar, admitir que lo que Dios dice que el pecado es pecado e identificarme con eso y con la muerte de Cristo, que Jesucristo tuvo que morir por esto, que no fue gratis, porque yo debía morir en su lugar. Y Él murió por mí, para que yo pueda ser salvo. Entonces, que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Y no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, vuelve a nombrar a Cristo Jesús como el medio de bautismo. Los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte. ¿Ven cómo todo se relaciona? Somos bautizados en su muerte. Y el versículo 4 dice que somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. No está hablando del bautismo en agua, no es el bautismo en el Espíritu Santo, sino es el bautismo en el cuerpo de Cristo, que lo ejecuta el Espíritu Santo. Y una prueba bíblica es que dice que nadie llama a Jesús Señor, que es el proceso de salvación. Porque Jesús dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Entonces, cuando es el Espíritu Santo el que te inspira a decirle a Jesús Señor, es porque es un proceso de conversión, donde dice, yo lo recibo, me someto al Rey, al Señor. Nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Vemos de que el Espíritu Santo tiene una participación protagónica en la salvación, en aplicar el sacrificio de Jesucristo sobre el ser humano. Entonces, por eso que es el Espíritu Santo el que me sumerge en el cuerpo de Cristo. Y es nombrado como bautismo. Entonces, estos versículos bíblicos que estamos viendo, estos últimos versículos bíblicos que vimos, no está hablando del bautismo en agua y no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo relatado en Hechos, sino que está hablando del mismo evento que vivieron en Juan 20:21 los apóstoles o los discípulos.
recibir el soplo de Dios, nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, que ya el Espíritu Santo no esté con ustedes, sino en ustedes. Pero falta otro proceso, que es ser llenos del poder para poder ejecutar esta autoridad de hijo de Dios. Lo hemos visto bíblicamente. Cuesta que la gente lo admita, pero la Biblia lo dice claramente. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto errado, ¿cierto? Porque creemos, ¿cierto?, que no necesitamos. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu Santo, que era recibir el poder, ¿cierto?, no era necesario para ser salvo. Los discípulos, los apóstoles ya habían nacido de nuevo. Ya eran miembros de la iglesia, pero faltaba el poder para que empezaran a trabajar. Entonces, son dos eventos diferentes. Por lo menos hay uno, y hay más, pero por lo menos hay un evento donde este evento o estos dos eventos pasaron al mismo tiempo. El ejemplo de Cornelio. Cornelio, un hombre justo, etcétera, etcétera, pero no era salvo, porque cuando viene el ángel le dice, trae a Pedro y él te hablará palabras de vida, por la cual serás salvo tú y tu casa. Entonces él no era salvo. Llegó Pedro, empezó a predicar, y en un momento, ¿cierto?, cuando él justamente estaba predicando de la resurrección del Señor Jesucristo, del perdón de los pecados, etcétera, etcétera, empezó él con toda su familia a hablar en lenguas. Y Pablo y los que estaban con él se espantaron de cómo Dios los había bautizado en el Espíritu Santo, igual como lo había hecho con ellos. Entonces, a través de la predicación, Cornelio y su familia fueron salvos, nacieron de nuevo, por medio de la palabra que entró a sus oídos, que los hizo creerla, arrepentirse, porque ellos ya venían buscando la salvación. Por lo tanto, dice que él era justo, él con toda su casa. Entonces vemos de que ya había un proceso de querer guardar los mandamientos de Dios. Entonces, había un compungir en su corazón. Faltaba sellar la salvación a través del Evangelio y de la fe. Entonces ahí ellos creyeron y se cumplió lo que vimos en Juan 1, del 12 al 13. Fueron engendrados de nuevo e inmediatamente fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que estos dos eventos pasaron en el mismo instante. Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Dios quería darle testimonio a ellos, que eran judíos, a Pedro con todos los que venían con él, que realmente ellos habían sido salvos. ¿Cómo se los iba a demostrar? Bautizándolos con el Espíritu Santo. Porque ellos sabían que una persona que no era salva no podía ser bautizado por el Espíritu Santo, porque son dos eventos diferentes. Ellos lo vivieron. Primero con Jesús en Juan 20, 21, y después tuvieron que esperar en Jerusalén a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si ellos ya habían vivido el segundo proceso, ¿cierto?, que para poder vivirlo era condicional haber sido salvo primero, haber nacido de nuevo, por eso que Pedro dice, ¿quién les podrá impedir el agua? O sea, si ya son salvos, ya son bautizados con el Espíritu Santo, hay que hacer el trámite. ¿Quién les puede impedir el agua? Entonces, eso, hermanos, la salvación, el nuevo nacimiento, y necesitamos buscar el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de poder. Necesita el creyente buscarlo, depende de tu búsqueda, depende de tu obediencia, depende de cuánto lo pidas. No pidas hablar en lengua. Obviamente, lo más probable es que cuando seas bautizado en el Espíritu Santo, hables en lengua. Puede pasar, hay algunos casos que no pasan, pero lo que tienes que pedir no es hablar en lengua. Pedir ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Y muchas veces, algunos hermanos que quizás me estén escuchando, quizás por Facebook o que vean el video después, ¿cierto? Quizás muchas veces cuestionar, ¿seré? ¿Habré vivido el proceso de nuevo nacimiento? ¿Seré salvo? No, nunca está malo cuestionárselo de una manera sana. ¿Habré vivido ese proceso que dice la Biblia? ¿De pasar de muerte a vida? ¿Realmente viví el proceso de arrepentimiento profundo? De que yo reconocí, que entendí realmente con una revelación espiritual que estoy condenado eternamente y recibí la vida de la resurrección de Jesús. Porque hay evidencia para el nuevo nacimiento. ¿Habré nacido de nuevo? Si no es así, busca el nuevo nacimiento porque es por gracia. ¿Qué necesitas alcanzar? El perdón de Dios. Y Dios ya quiere dar el perdón. Ya lo ha dado por medio del sacrificio de Jesucristo.
Lo único que necesito, ¿cierto?, es alcanzarlo. Necesito alcanzar el perdón de Dios. Amén, hermanos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, amados hermanos? Antes de orar. No, hermano, ninguna. Qué bueno, amados. Bueno, vamos a orar. ¿Ya? Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu beneplácito. Te ruego, hermanos, te ruego, Señor, que nos des conciencia, a mí y a mis hermanos, Señor, de la necesidad de nacer de nuevo. Que nos des conciencia, quizás alguien que esté viendo este video o que nos esté viendo, quizás se dé cuenta a través de la exposición de las Escrituras que quizás no ha vivido esta experiencia de pasar de muerte a vida. Si es así, hermano, hermana, Jesús tiene las puertas abiertas, tiene los brazos abiertos. Busca el arrepentimiento, busca el perdón de Dios. Confiesa que Jesucristo es tu Señor y Salvador. No solo de palabrería, sino realmente de corazón. Necesitas darte cuenta que estamos condenados. No importa lo bueno que hayas sido, no importa lo mucho que hayas cambiado, estás condenado si no te salva Jesucristo. Necesitas conocer esa condición, pedirle a Dios que te dé conciencia de pecado, justicia y juicio, para que puedas entender y valorar lo que ya hizo Dios por ti en la cruz. Los brazos de Dios están abiertos. Él ya nos dio el perdón, pero es necesario activarlo. Si quieres hacer esto, yo te invito a que repitas después de mí. Señor Jesús, vengo ante ti, admitiendo que soy pecador, que estoy condenado eternamente. Te ruego, Espíritu de Dios, que me des conciencia de pecado, justicia y juicio. Yo me arrepiento de todo corazón y me comprometo a buscar en tu palabra, por los medios que sean necesarios, para arrepentirme, para convertirme, para transformar mi vida, porque yo me someto a ti, Señor Jesús, y a tu palabra como Señor y Salvador. Perdóname, Señor. Sálvame, Señor. Yo clamo por el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Creo que su sangre es más que suficiente para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Renuncio a Satanás, renuncio al pecado, renuncio a mi forma de vivir y me someto a la forma de vivir que Dios tiene para mí. En el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Habita en mí, Jesús de Nazaret. Declaro que por tu sacrificio mis pecados son perdonados, que soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Especialmente saludo a los hermanos que están en Facebook. Al hermano Mauricio, un abrazo, hermano. Dios te bendiga mucho. Y a los hermanos que se hayan conectado también. Un abrazo grande. Dios los bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Ya, hermanos, no se desconecten todavía de Facebook. Ya, por favor, denme un segundo. Vuelvo inmediatamente. Ya, andemos. No sé, yo voy a estar ahí con Bexita. ¿Una consulta, hermanos, o algo, algún comentario antes de empezar con las alabanzas? No, ninguna.
Va a cantar el Efraín, ¿cierto? Sí, ahí está cantando. Ya empezó ya. Ya empezó a cantar. Soy bebecito. Más. Tiene más piernas que yo ahora. ¿Ah? Tiene más piernas que yo. Está gordito. Está bien gordito. Mira, hermano, si uno puede llegar a querer un hijo así, ¿cómo Dios no nos va a amar? Una de las cosas más importantes que Dios quiere hacer con nosotros es manifestarse como Padre. Porque muchas veces la paternidad es ensuciada por las personas, especialmente con sus vidas, hermano. Ustedes han tenido quizás un pésimo ejemplo de paternidad y obviamente que eso causa daño, eso causa una deformación del carácter. Pero Jesús vino a traernos a Dios como Padre para llenar justamente ese vacío, porque ningún ser humano, cierto pecador, puede llegar a ejercer la paternidad de Dios. Entonces, lo que Dios está haciendo en ustedes dos es mostrarse a ustedes como papá, como padre. Entonces, y ese es el proceso más hermoso. Ustedes van a ver de que realmente Dios los va a tener así como tengo yo, ¿cierto? A mi hijo acá, ¿cierto? En mi brazo. Dios quiere lo mejor para ustedes y quiere restaurar lo que su padre nunca les dio, que es lo más importante, estar presente en sus vidas. Jesús, Dios no es así. Y va a haber una tendencia en ustedes a pensar de que Dios está lejano, de que Dios los deja, ¿cierto?, en segundo lugar, pero realmente Dios no es así. Dios los ama y quiere restaurar todas esas cosas. Y es el único que las puede restaurar. Ya, cantemos. Así que me pongo el predicador. No puedo verse la cocina hasta la muñequera. Ah, ya. Vamos a buscar la muñequera, hijo. Dame mi bebé. Vamos a cantar. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Sí. Van a perdonar que sea solo una alabanza, pero mi esposa está mal de su manito por tantos golpes que yo le doy. No. Así que vamos a cantar solamente una alabanza y vamos a orar. Amor, ¿quiere orar? ¿Para orar por los hermanos? Ya, dime. ¿Quieres venir con mamá? ¿Quieres con mami? Mamón nomás. Yo les podría cantar, pero no se los recomiendo. Después los voy a tener, se toque que ministrar. Ya, oremos. Sí. ¿Oremos, hijo? Tocar guitarra. ¿Quieres tocar la guitarra? Hermoso. Ya, hermano, oremos. Señor, te damos gracias por este día y lo que nos has hablado. Te pedimos, Señor, que ministre a cada uno, Señor, y que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas, Señor, transformando desde adentro hacia afuera todo lo que tú quieras cambiar, lo que quieras hacer fluir, lo que quieras derribar, Señor. Todo lo entregamos a ti. Nos volvemos a tu obediencia, Señor, desde nuestra rebelión, desde todo donde íbamos equivocados en un destino triste, Señor, que para todo el hombre es estar apagado, Señor, y muerto para contigo, Señor, lejos de ti, lejos de tu casa. Nosotros venimos a ti, Señor, nos volvemos a ti, papá, a tus brazos, Señor, nos refugiamos en ti, Señor, bajo la sombra de tus alas podemos estar, Señor,
viviendo una vida nueva, viviendo una vida segura. Te pido, Señor, que ministres nuestros corazones, Señor, en todo momento, no solamente ahora, sino que cada día, Señor, en cada circunstancia nos estés hablando, Señor. Toca, Señor, la vida de Franco, de Martín, de Eduardo, mía, Señor. Te necesitamos tanto, Padre. Y desde ya, Señor, comienza a habitar en el corazón de Efraín y comienza, Señor, con tu poder a transformar nuestros caminos, Señor, para volverlos hacia ti, Señor. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo permanente? ¿Qué es lo que nos falla? Ese eres tú, Señor, un Dios fiel y verdadero. Te damos gracias, Padre amado. Muéstranos tu amor, tu paciencia, tu cobijo, tu ternura, papá, y sana nuestros corazones durante todas nuestras vidas, porque necesitamos de ti en cada momento, Señor. Necesitamos de tu provisión, de tu aliento. Tú eres el pan de vida. ¿A dónde iremos, Señor, si no es a ti, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Te pedimos, Padre, que nos llenes. Llena nuestra morada de ti, Señor. Queremos edificar sobre tú, que eres la roca, sobre ti, Señor. Sobre tus cimientos, Señor, sobre tu palabra. Sobre ti, Señor, queremos empezar a construir nuestras vidas, Señor. Toca, Señor, nuestra vida de una manera, Señor, de que no podamos vivir sin ti, que podamos solamente saciarnos de tu presencia, de tu plenitud, de tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, por llamarnos ahora, Señor, por rescatarnos, Señor, por sacarnos del lodo, por calmar nuestras tempestades, Señor, y todo bullicio interno y toda amargura y toda agua, Señor, que está sucia, que está desordenada, que está en tempestad, tú la has venido a calmar. Tú has venido, Señor, a consolar nuestros corazones, Señor, y podemos hallar en ti amor que no rechaza, amor que siempre perdona, multitud de pecados. Gracias, Señor. Te bendecimos, papá, y declaramos, Señor, nuestro amor y nuestra entrega a ti totalmente, Señor. Gracias por lo que nos tienes regalando, Señor, por lo que nos estás regalando. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Somos insignificantes, indignos, Señor, pero tú te has complacido, Señor, en mirarnos y en llamarnos por nuestro nombre, Señor, inscribir en el libro de la vida para poder alcanzar, Señor, la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora yo voy a orar por Martín. ¿Ya? Franco, pon tus manos sobre su cabecita para orar por él. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a Martín, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Tú conoces su corazón y le has estado haciendo un llamado hace mucho tiempo, Señor, y él lo sabe. Tú los has estado guiando, los has estado llamando, los has estado persuadiendo con cuerdas de amor para llegar a tus brazos. Yo lo consagro en este día a ti, Señor Jesús. Declaro que él ha pasado de muerte a vida, que sus pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelo toda maldición en su contra en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que él ha sido sellado, que tú lo vas a hacer nacer de nuevo. Amén. Que tú empezaste tu proceso en su vida y nada lo podrá detener, que ya está en tus manos. El que empezó la buena obra será fiel en terminar. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Cancelo toda la maldición de orfandad. Cancelo toda la maldición que se mueve en su familia. Todas las maldiciones que han sido heredadas, adquiridas, traspasadas en el nombre de Jesús. Declaro que Jesucristo murió por esas maldiciones. Amén. Canceló la maldición en la cruz. Y declaro, Satanás, que tú ya no tienes potestad sobre Martín. En el nombre de Jesús. Todo lo que tienes planeado para él. Todas las cosas malas que has planeado para él. Cancelo porque ya no tiene ningún derecho legal en el nombre de Jesús de Nazaret. Limpio en el nombre de Jesús y santifico su sexualidad. Declaro que ha sido perdonada por la sangre de Jesús. Hecho fuera la culpa.
en el nombre de Jesús de Nazaret. También sus pensamientos, su cuerpo, su razonamiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sus finanzas, sus estudios, sus pensamientos, su inteligencia, los consagro para el Señor Jesucristo. Todo eso ha sido perdonado, ha sido saneado. Cancelo la culpa. Ya no hay culpa porque Jesucristo de Nazaret murió por tus pecados. Declaro que eres tu hijo y que tú ahora, Señor, lo has recibido como hijo, que tú eres su padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, cancelo todas las maldiciones de abandono del Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo bendigo y lo consagro al reino de Jesús de Nazaret. Pongo ángeles a luchar alrededor de él porque se ejecute la voluntad de Dios en su vida, a contrarrestar todo ataque demoníaco y que se abra su mente para que empiece a recibir la luz de la palabra de Dios en su vida, para que pueda alcanzar todas las cosas que Dios les quiere mostrar, para que pueda seguir su proceso de conversión. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Los amamos mucho. Mucho, mucho. Y tú sabes, Martín, que Dios te ha estado haciendo un llamado hace bastante tiempo. Y Dios ha ido trabajando con anterioridad por ti para que llegara este momento, y no tan solamente este momento, sino los momentos que van a venir después. Lo más importante es que tú puedas conocer por ti mismo en una relación personal a Dios. Amén. Así que eso, vamos a ver si es que podemos quizás hablar de algunos temas contigo, como lo vimos, ¿cierto?, en su tiempo también con Franco, con la fe, todo lo demás, especialmente sobre qué es la salvación, ¿cierto?, qué es lo que pasa cuando soy salvo, cómo soy salvo y todas esas cosas, para verlo desde un punto de vista quizás con más fundamento. ¿Ya? Así que cuenta con nosotros, Martín, para cualquier cosa. A ver, Franco, bueno, si es que tú quieres, ¿cierto?, obviamente, para que, ¿cómo se llama?, te podamos integrar al grupo que hay, ¿cierto?, en el WhatsApp, para que puedas ver todos los estudios que hay, si es que tú quieres solamente. Y, ¿cierto?, ahí vas a poder tener acceso al número mío por si tienes cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa, cuenta con nosotros, hermano. ¿Ya? Así que eso, hermanos, siempre es una bendición compartir con ustedes. Y especialmente que ustedes ocupen su juventud para buscar de Dios. Créanme que Dios bendice mucho, mucho. Entregar nuestros años de juventud a Dios, que es difícil en este mundo, porque es difícil, hay muchas tentaciones. Pero entregarla a Dios es la mejor decisión que podemos hacer. Y cuesta, como les dije, es difícil. Pero los galardones que hay en esta vida y en la vida venidera son incomparables. Y Dios está empezando a hacer una obra en su familia completa. Y yo sé que en sus corazones está muy presente su mamá. Dios tiene un propósito con ella, así que perseveren, hermanos. Les va a tocar orar mucho por ella, amarla mucho, ¿cierto? Para que Dios pueda obrar en ella, principalmente sanidad y restauración. Porque si ustedes han sentido heridas en su vida por todo lo que han vivido, créanme que ella tiene por lo menos el triple. Y por lo que veo en ustedes, como son ustedes, ha hecho un gran trabajo como madre. Y eso cuesta, especialmente cuando estás sola. ¿Ya? Así que eso, hermanos, amen mucho a su mamita, abrácenla harto, denle harto amor, y van a ver que Dios va a ir tocando su vida y la va a ir sanando con el amor que Dios le va a ir ministrando a través de ustedes. Eso, amados. Un abrazo. Los bendigo. Y ahora vamos a ir a comer. Mira, este niño está caminando, espérate. Estaba debajo de la mesa dejando la mansa escoba. No, está feliz caminando debajo de la mesa, gateando debajo de la silla. Ahí está muy parado caminando. Pucha, tengo que enchufar el teléfono si no se me va a descargar. Hermano, todavía está grabando por si acaso. Ah, ya, muy bien, voy a dejar de grabar. Gracias. No, sí, el Facebook lo hago del computador. Déjame parar. Aquí sí.